Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe a todos y cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Hoy estamos gozosos porque hoy es el día de resurrección. Cristo vive y damos gloria a su nombre porque por la resurrección de Cristo es que cada uno de nosotros podemos gozar de esta experiencia de vida que a través del Señor Jesús cada uno de nosotros tenemos. Gloria y honra a su nombre por siempre. En el día de hoy vamos a discutir la lección número 7, cuyo título es Él vive. Y estamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, los versos del 1 hasta el 10. Como hemos dicho, en la lección número 7. Así que busque su leccionario y si no, busque su Biblia y ubíquela en Mateo capítulo 28. El texto para recordar nos dice: Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, el verso 10. Esta lección, saludos a todos, tiene 3 objetivos, y el primero es advertir que desde la resurrección de Jesús para convertirse en el Cristo de la fe, hay una convocatoria para vivir sin temor, enfrentando los desafíos y asumiendo las encomiendas como creyentes. El segundo objetivo es destacar que la resurrección de Jesús reafirmó un contenido de valor y dignidad hacia las mujeres al convertirlas en las primeras proclamadoras de dicha gesta milagrosa. El tercer objetivo nos dice distinguir cómo la aparición del Jesús resucitado a las mujeres marcó el inicio de un nuevo tipo de relación fundamentada en la adoración a Él, que iniciaba su realidad como el Cristo de la fe de los creyentes. En el vocabulario aparece la palabra resurrección. Cuando en el Nuevo Testamento se hace referencia a la resurrección de Jesucristo, se plantea el carácter sobrenatural de su persona. Contrario a la creencia de otras religiones sobre la inmortalidad, en la fe cristiana se afirma que Jesucristo fue levantado de los muertos de forma corporal, como está descrito en lo que se conoce como el credo de los apóstoles. La segunda palabra que tenemos en nuestro vocabulario es temor. En el contexto del pasaje bíblico, objeto de nuestro estudio, el temor es el sentimiento experimentado por las mujeres que fueron al sepulcro por la magnitud de lo que estaban presenciando y por la encomienda recibida. Pero ese sentimiento evolucionó hacia un temor más afín con el que aparece en nuestras instancias del texto bíblico. En términos generales, cuando en el texto bíblico se menciona el temor asociado con Dios, es para indicar su carácter solemne, su contenido de reverencia. El relato de la resurrección es muy particular por el hecho de que cada evangelio lo narra con diferencias entre ellos, posiblemente por contar con diversas fuentes de las cuales se nutrían para su narrativa. Independientemente de las diferencias en detalles, hay un denominador común en los 4 evangelios: la tumba estaba vacía. Amén. Ese trascendental factor explica por qué la iglesia no hizo un esfuerzo por armonizar relatos tan dispares en ocasiones. El gran principio que sostiene todo eso estriba en que la fe en la resurrección no dependía de que todos los relatos relacionados entre sí contaran exactamente lo mismo. Vamos al texto bíblico. Así que nos ubicamos en Mateo, capítulo 28. Lo vamos a ir leyendo por partes y así también lo iremos discutiendo según lo vayamos leyendo. Y leemos primero del capítulo 28 de Mateo, los versos 1
y 2. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. Veamos la referencia que hace Mateo al primer día de la semana. Sabemos que equivale a lo que para nosotros es el domingo. En el relato de Mateo se mencionan solo 2 mujeres y nada sobre el propósito de la visita de ambas al lugar del sepulcro. Sin embargo, el Evangelio de Marcos menciona 3 mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, y destaca que fueron al sepulcro con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús, ya que habían comprado especies aromáticas luego de la puesta del sol del sábado. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Imagínense en el impacto que tuvieron cada uno de ellos cuando vieron esa imagen de este ángel que abrió la tumba. Solamente en el relato de Mateo se registra este acontecimiento del terremoto, pero sin entrar en detalles de lo que significaba. De igual manera, omite explicar de qué forma el ángel removió la piedra. En el texto bíblico, muchos acontecimientos en los cuales se producen manifestaciones como terremotos y otros fenómenos se conocen como teofanías. La teofanía es la manifestación de la presencia misma de Dios o de algún mensajero suyo con el fin de dar un mensaje, una encomienda, una advertencia, etc. Cuando el ángel removió la piedra, ya la tumba estaba vacía. Con esto queda implicado que en el momento de la resurrección no hizo falta removerla. La función que cumpliría la remoción de la piedra era permitir a las mujeres entrar al sepulcro y percatarse de que estaba vacío. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La apariencia del ángel superaba el aspecto humano. Amén, bendito Hemos Jesús. tratado a través de la lección también de mostrarles unas figuras, unas fotos, pinturas sobre este momento. El terremoto no solo tuvo un efecto en el entorno terrenal inmediato al sepulcro, sino que también creó una sacudida en los guardias, como dije ahorita, que vigilaban el sepulcro. La visión del ángel acabó de impactarlos tanto al punto, ¿verdad?, de que Mateo lo menciona como que quedaron como muertos, o sea, prácticamente se paralizaron y podríamos decir que se desmayaron en ese sentido, según lo narra el Evangelio de Mateo. La conmoción que produjo este terremoto, la aparición del ángel, posiblemente también sacudió a las 2 mujeres que se disponían a llegar hasta allí. Por eso el ángel se adelantó a las mujeres y a compartirles lo que sin duda era el propósito fundamental de la aparición del ángel en aquel lugar. Continuamos con la lectura. Los versos 5 y 6 dicen así: el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Para Mateo, un anuncio tan trascendental para la fe de los discípulos y los seguidores de Jesús no podía surgir de cualquier fuente. Tenía que provenir de un
emisario, de un apóstol, de un enviado, porque apóstol significa enviado, un mensajero, y no podía venir de cualquier persona, tenía que venir de alguien especial, una persona enviada por Dios que validara con su presencia las acciones y las palabras, la realidad de lo que allí aconteció, que fue la resurrección de Cristo, que previamente había sido anunciada por Jesús y que ya era un hecho consumado cuando las mujeres llegaron al lugar del sepulcro. De forma irónica, la visión de que la tumba vacía, que tuvieron las mujeres de la tumba vacía, era la constatación para su fe de que ahora Jesús estaba más presente que nunca en sus vidas. O sea, es irónico, ¿no? Porque ellas ven allí, no ven el cuerpo, llegan esperanzadas en poder trabajar con el cuerpo porque no pudieron hacerlo antes de la sepultura, porque el día del Señor, el Sabbat, se acercaba, pero el hecho de no encontrar el cuerpo allí, entonces afirmaba que Jesús se encontraba entre ellos, o sea, le daba más esperanza, mucho más fe, y aseguraba que Jesús estaba entre ellos. Más adelante de hecho, ellas van a constatar de primera mano lo que ya comenzaba a ser una certeza. Cristo había resucitado. En su mensaje a las mujeres, el ángel combina palabras que son de aliento y de seguridad con encomiendas y tareas que ya se le están asignando inmediatamente y que ellas tenían que cumplir, que era ir y anunciarlo. En primer lugar, le dicen: no teman, o sea, no tengan temor. Cristo, ¿verdad?, ha resucitado, ese es el anuncio. Y eso pues supera toda esa conmoción inicial, ese impacto inicial que ellas tuvieron cuando vieron que la tumba estaba vacía. Seguimos con el texto bíblico que nos dice en Mateo capítulo 28, versos 7 y 8. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado y va a Galilea a reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y con mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Finalmente, se les da la encomienda de ir a los discípulos y anunciarles la noticia de la resurrección, primero que a nadie. Esa tarea en particular marcó a esas mujeres como las primeras proclamadoras de la resurrección. Mateo 28, 9 y 10 afirma: en eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Y él les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Según el relato de Mateo, esta es la primera aparición de Jesús a los suyos después de su resurrección. La expresión salve también puede interpretarse como alégrense, una invitación a celebrar de este momento el milagro de la resurrección. La respuesta natural y espontánea de las mujeres fue responder con un gran gesto de adoración de una forma que no era ajena para Jesús, usando la misma expresión del ángel: no temáis. Jesús refuerza las encomiendas recibidas por las mujeres con una instrucción especial: dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Galilea fue la región donde preferentemente Jesús realizó su ministerio. Muchos hechos que desde la narrativa bíblica se pueden considerar, diríamos, como sobrenaturales por su origen en lo que Dios está haciendo, en esa acción de Dios. Miren, sacudieron los cimientos de una poderosa cultura acostumbrada a ejercer su poder.
es un evento históricamente más reciente, podríamos en un evento históricamente más reciente, perteneciente a la tradición profética de Israel, sobresale la dramática manifestación de la presencia de Dios en el llamado de Isaías. Podemos leer Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8, y allí nosotros vemos cómo fue su llamado y la manera tan dramática en que Dios le habla y le llama. En ambos acontecimientos, tanto en el llamado de Isaías como en esta, que es la anunciación de la resurrección de Cristo, nosotros vemos la manifestación del inmenso poder de Dios, que es la certificación de cómo opera Dios, de las iniciativas de Dios de transformación. Esta es la manera en que Dios cambia la historia y cambia las cosas. Gloria al Señor, ¿verdad? Esta lección ha sido increíble para las personas que todavía tienen dudas sobre la resurrección y sobre la vida eterna. Prohibido olvidar. Vamos a tener bien en cuenta estos temas que vamos a tocar ahora como aplicación de la lección. Dice prohibido olvidar, aunque desde una lectura secular no se puede advertir de esa manera. Desde la fe en Jesucristo podemos afirmar que el poder de la resurrección está presente en los gestos de perdón, está presente en las reconciliaciones familiares y comunitarias, está presente en la recuperación de la salud física y en la salud mental, está presente en la salud emocional y sobre todo la salud espiritual. Desde esa óptica, la resurrección nos alcanza en muchas instancias de nuestra cotidianidad. Fíjense ustedes que la resurrección es un evento tan trascendental que marcó tanto la vida de aquella iglesia primitiva, que son muchas las personas que han tratado de invalidar ese hecho, tratando de decir que Cristo no resucitó, que realmente se desmayó, que Lucas lo sanó y después él estuvo vivo por tiempo, por eso lo vieron, diciendo que el cuerpo no apareció porque realmente lo tiraron a un basurero y allá pues desapareció. Mire, tantas y tantas cosas se han dicho para tratar de negar la resurrección de Cristo, que aún las personas que lo niegan, a la larga tienen que afirmar la presencia de un Cristo vivo que vive y reina en medio de nosotros. Así que desde el mandato del ángel a las mujeres de salir a proclamar ese evento, quedó demostrado el propósito abarcador de la resurrección de Jesucristo como la más poderosa oferta de vida abundante y eterna para el ser humano. Las mujeres que acudieron al sepulcro fueron las más privilegiadas por ser los primeros recipientes de dicha noticia, pero mucho más que un privilegio matizado por una gran responsabilidad, la experiencia de aquellas mujeres fue la reafirmación de un valor relacional que estuvo siempre presente en el ministerio de Jesús: la dignidad de las mujeres y la actitud de trato justo hacia ellas, que fue una impronta, fue algo importante en la vida de Jesús, una marca que no se puede borrar, una marca indeleble en todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Afortunadamente, en este tiempo contemporáneo se han registrado avances significativos en la lucha de reivindicación. Desde esa realidad, los cristianos comprometidos con los valores del Evangelio de Jesucristo tenemos la ineludible responsabilidad de ser proactivos y vocales en nuestra participación en ese esfuerzo liberador. La mezcla de temor, gozo y premura
con que las mujeres se dirigían a comunicar la buena noticia al resto de los discípulos, nos plantea un paradigma de lo que hoy debe ser un testigo de Jesucristo. Esta experiencia nos modela el cumplimiento de una encomienda de proclamación y enseñanza del Evangelio, en la cual nuestro ámbito espiritual esté gobernado por un temor reverente y una alegría de ser contado como colaborador o colaboradora en la expansión del reino de Dios. Y como las mujeres que fueron al sepulcro, salir a realizar la encomienda con un sentido de urgencia. Ya debemos hacerlo. Ese paradigma de las mujeres nos enfrenta a las preguntas: ¿existen razones lo suficientemente poderosas como para posponer el dar testimonio de Jesucristo? Para nosotros y nosotras, creyentes contemporáneos en Jesucristo, su resurrección se traduce en nuestras vidas en un reconocimiento de la sacralidad de Dios, una santidad que se hace presente en nuestro día a día, en todo momento y en toda circunstancia. Y no olviden, hermanos, que resurrección es reconocer que Dios está conmigo día a día. Resurrección es la realidad de que solo debemos adorar a Dios. Resurrección es sentir un gran deseo de rendir nuestra espiritualidad ante su majestad. Resurrección es sanidad de relaciones y sanidad física. Gloria a Dios, aleluya. Resurrección es salvación para vida eterna. Bendito sea su nombre. Y hemos estado discutiendo la lección para el día de hoy. Una lección que ustedes pueden enriquecer. Ustedes pueden seguir buscando y afirmando la resurrección de Cristo, no solamente en sus vidas, sino en aquellos que aún no le han conocido. Vayamos al resumen. En todas las narrativas de los evangelios está presente la magnitud del poder que operó para levantar a Jesucristo de los muertos, no como alguien que revivió, sino como el que fue resucitado con carácter de eternidad. Desde el mandato del ángel a las mujeres de salir a proclamar dicho evento, quedó demostrado el propósito abarcador de la resurrección de Jesucristo como la más poderosa oferta de vida abundante y eterna para el ser humano. La experiencia de aquellas mujeres fue la reafirmación de un valor relacional que estuvo siempre presente en el ministerio de Jesús. La mezcla de temor, gozo y premura con que las mujeres se dirigían a comunicar la buena noticia al resto de los discípulos nos plantea un paradigma de lo que debe ser hoy un testigo de Jesucristo. Para nosotros y nosotras, creyentes contemporáneos en Jesucristo, su resurrección se traduce en reconocer en nuestras vidas, en nuestro día a día, la sacralidad de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor Dios, a través de esta oración, nos reúna a todos en esa experiencia de adoración y de celebración de la resurrección de Cristo. Oremos. Señor y Dios, que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo mostraste la fuente del poder que domina sobre el aguijón de la muerte, ayúdanos a creer y afirmar que nuestra propia experiencia es un reflejo de esa nueva dimensión de vida
Anima en nosotros y nosotras la voluntad y el entusiasmo para proclamar la realidad de la resurrección de Jesucristo como el fundamento de la vida abundante. En Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Hasta aquí esta lección. Sabemos que Él vive porque Él vive en nuestros corazones. Cuídense mucho y será hasta la próxima si así el Señor nos permite. Dios les bendiga.